Buenos días, ingeniera. Hoy le voy a dar un pequeño resumen sobre lo que es la ética y sobre lo que es la moral y dos pequeñas diferenciaciones que podemos tener entre ellas. Empecemos con la ética. Tenemos que la ética son los valores y los principios que nos ayudan a saber cuáles son las acciones correctas en nuestro diario vivir. No solo se trata de obedecer las reglas, sino también de actuar con responsabilidad en respecto a cualquier situación que se nos presente. Como por ejemplo, un doctor tiene que atender a sus pacientes sin necesidad de discriminarlo por su orientación sexual o su raza, o dicha creencia que él tenga. Si llega un paciente muy grave a urgencias y no tiene dinero para pagar el tratamiento, el doctor debe brindarle la atención necesaria. Eso es la ética. Como por ejemplo, otro ejemplo, cuando un abogado debe defender los intereses con honestidad y con responsabilidad apegadas a la ley. Por ejemplo, si descubre que su cliente está mintiendo para ganar un caso, su deber ético es no utilizar dicha información y utilizar la información adecuada sin alterar la ley ni el orden. Continuemos con la moral. Tenemos que la moral son un conjunto de reglas y valores que una persona tiene para considerar lo que está bien y lo que está mal en su diario vivir. Esto es lo que nos hace sentir cuáles son las acciones correctas o las acciones incorrectas que cometemos. Como por ejemplo, uso el mismo ejemplo de doctor, pero ahora con la moral. Un médico atiende a un paciente que ha cometido un crimen y le ha hecho daño a otras personas. Es un dilema moral, ya que el deber del médico es atender al paciente. Sin embargo, al saber que es un criminal, puede sentirse moralmente afectado. Otro ejemplo puede ser el de los abogados también. Por ejemplo, un abogado que tiene que defender a alguien utiliza su delito, ya que puede enfrentarse a un dilema moral. Si sabe que su defendido es criminal o es un culpable que asesinó a gente, por ejemplo. Aunque su trabajo es representarlo en la ley y ayudarlo a que quede libre, puede verse moralmente afectado a saber que es culpable y que le quitó la vida a otras personas. Las diferencias que encontramos entre la moral y la ética podría ser que la ética se basa en normas establecidas por la sociedad o una profesión, mientras que la moral depende de los valores y las creencias personales de cada individuo que las posea. Otra diferencia que podemos notar es que la ética es más a lo general y busca guiar el comportamiento de las personas en distintos ámbitos, como en el trabajo o la convivencia social o la convivencia entre familias. Mientras que la moral es más subjetiva y puede variar según la educación y las experiencias que tenga cada persona. Muchas gracias. Buenas noches con todos, mi nombre es Cristian Miranda y voy a dar algunas definiciones de lo que es ética. Sánchez Vázquez, en 1969, define la ética como la teoría o ciencia del comportamiento moral de los hombres en sociedad, subrayando su función como una ciencia que estudia la conducta humana en relación a la moralidad. Gutiérrez Sainz, en 1970, propone que la ética se refiere al origen de actos humanos, enfocándose en el estudio de la bondad o maldad de estos actos. Sanabria, en el 2001, describe la ética como la ciencia normativa de la actividad humana en orden al bien, enfatizando su carácter normativo y su relación con las acciones humanas. Por lo que podemos definir de ética es que es el conjunto de valores y principios que nos ayudan a saber qué es correcto y qué no es correcto en nuestras acciones diarias o en nuestra sociedad. No se trata solo de obedecer reglas, sino de actuar con responsabilidad y respeto en cualquier situación, aplicando todos los valores y principios que tengamos cada uno de nosotros. Algunas de las diferencias entre ética y moral es que la ética es una disciplina filosófica que estudia la moral. La moral es un conjunto de normas, costumbres y valores. La ética, por otro lado, trabaja con reglas y códigos teóricos de tipo metafísico. En cambio, la moral se basa en costumbres, normas y valores concretos. La ética busca máximas invariables y principios generales. En cambio, la moral varía según el contexto geográfico, histórico y social.
La ética se refiere a la vida privada y decisiones individuales. La moral se relaciona con la vida social y las interacciones entre individuos. La ética también se podría decir que es teórica, abstracta y racional. En cambio, la moral es más lo que es el ámbito práctico, aplicada a las situaciones concretas del diario vivir. La ética también se podría decir que se centra en el análisis crítico de los comportamientos. En cambio, la moral se ocupa de las conductas aceptadas socialmente. La ética puede cuestionar normas morales establecidas. En cambio, la moral tiende a mantener normas tradicionales y culturales. La ética puede ser La ética puede ser universalizable, buscando principios comunes. La moral, en particular, variando entre diferentes culturas y sociedades. También podríamos decir que la ética actúa como un marco normativo que guía el comportamiento ideal. Y en cambio la moral regula comportamientos cotidianos y establece lo que es aceptable dentro de una comunidad específica. Podríamos decir que estas diferencias resaltan cómo la ética se enfoca en el estudio y análisis de los principios que rigen el comportamiento humano, mientras que la moral se refiere a las normas concretas que dictan lo que se considera correcto o incorrecto en una sociedad en específico. Buenas noches con todos, mi nombre es Cristian Miranda y voy a dar algunas definiciones de lo que es ética. Sánchez Vázquez, en 1969, define la ética como la teoría o ciencia del comportamiento moral de los hombres en sociedad, subrayando su función como una ciencia que estudia la conducta humana en relación a la moralidad. Gutiérrez Sáenz, en 1970, propone que la ética se refiere al origen de actos humanos, enfocándose en el estudio de la bondad o maldad de estos actos. Sanabria, en el 2001, describe la ética como la ciencia normativa de la actividad humana en orden al bien, enfatizando su carácter normativo y su relación con las acciones humanas. Por lo que podemos definir de ética es que es el conjunto de valores y principios que nos ayudan a saber qué es correcto y qué no es correcto en nuestras acciones diarias o en nuestra sociedad. No se trata solo de obedecer reglas, sino de actuar con responsabilidad y respeto en cualquier situación, aplicando todos los valores y principios que tengamos cada uno de nosotros. Algunas de las diferencias entre ética y moral es que la ética es una disciplina filosófica que estudia la moral. La moral es un conjunto de normas, costumbres y valores. La ética, por otro lado, trabaja con reglas y códigos teóricos de tipo metafísico. En cambio, la moral se basa en costumbres, normas y valores concretos. La ética busca máximas invariables y principios generales. En cambio, la moral varía según el contexto geográfico, histórico y social. La ética se refiere a la vida privada y decisiones individuales. La moral se relaciona con la vida social y las interacciones entre individuos. La ética también se podría decir que es teórica, abstracta y racional. En cambio, la moral es más lo que es el ámbito práctico, aplicada a las situaciones concretas del diario vivir. La ética también se podría decir que se centra en el análisis crítico de los comportamientos. En cambio, la moral se ocupa de las conductas aceptadas socialmente. La ética puede cuestionar normas morales establecidas. En cambio, la moral tiende a mantener normas tradicionales y culturales. La ética puede ser La ética puede ser universalizable, buscando principios comunes. La moral, en particular, variando entre diferentes culturas y sociedades. También podríamos decir que la ética actúa como un marco normativo que guía el comportamiento ideal.
y en cambio la moral regula comportamientos cotidianos y establece lo que es aceptable dentro de una comunidad específica. Podríamos decir que estas diferencias resaltan cómo la ética se enfoca en el estudio y análisis de los principios que rigen el comportamiento humano, mientras que la moral se refiere a las normas concretas que dictan lo que se considera correcto o incorrecto en una sociedad en específico. Muy buenas noches, ingeniera. Me presento. Soy el alumno Burgos Tigrero Max Keinsey del grupo I. Le vengo a hablar sobre mi tema, que se trata tres definiciones de moral según sus autores. Vamos a hablar de Immanuel Kant, que dice en su obra Crítica de la razón práctica. Kant define la moral como un conjunto de principios que guían la acción humana hacia el bien, basado en la razón y en la autonomía del individuo. Según Kant, la moral se funda en el imperativo categórico, que es la obligación de actuar según los principios que podrían ser universalizados sin contradicción. Tenemos también Friedrich Nietzsche, que dice en Genealogía de la moral, presenta la moral como un producto histórico y cultural que ha sido impuesta por las clases dominantes y las religiones. Para él, la moral tradicional, particularmente la moral cristiana, es una moral de esclavos que subyuga al individuo y lo aleja de su voluntad de poder y su capacidad de afirmarse. También tenemos a John Stuart Mill en su obra Utilitarismo. Mill define la moral en términos de utilidad, proponiendo que la acción moralmente correcta es aquella que genera el mayor bienestar para la mayor del número de personas. Esta concepción de la moral se basa en los principios del utilitarismo, en lo que el bien es definido como la felicidad. También voy a exponer sobre tres diferencias entre ética y moral. Tenemos la ética está vinculada a decisiones racionales en situaciones ambiguas, mientras que la moral tiende a establecer reglas claras sobre lo correcto e incorrecto. La ética promueve la reflexión constante sobre lo bueno, mientras que la moral se aplica sin la necesidad de cuestionamiento o filosófico. La ética ofrece diferentes perspectivas sobre lo correcto, mientras que la moral está más centrada en un conjunto común de normas. La ética se preocupa por la integridad moral del individuo, mientras que la moral se enfoca en la expectativa de la sociedad. La ética se preocupa por el impacto de las acciones a largo plazo, mientras que la moral puede enfocarse en las consecuencias inmediatas. La ética busca generar una justificación racional para la para la conducta humana, mientras que la moral evita el comportamiento inmoral dentro de una sociedad. La ética no necesariamente se limita a una comunidad o grupo, mientras que la moral se refiere a las reglas específicas de un grupo o sociedad. La ética se ocupa del por qué detrás de las normas, mientras que la moral se ocupa del qué hacer en un contexto determinado. La ética puede tener aplicaciones en distintos campos como la medicina, el derecho o la política, mientras que la moral está más presente en prácticas culturales y familiares. La ética está más centrada en la justicia y el razonamiento, mientras que la moral está más enfocada en el cumplimiento de las reglas preestablecidas.
Bueno, ese es mi tema, ese es el tema del grupo. Así que con esto nos despedimos. Muchas gracias, ingeniera. Que tenga buen día y buena noche. Gracias.